su asistencia el día de hoy a la presentación de la revista Estudios del Discurso. Solamente me corresponde presentar a los ponentes el día de hoy. No estaba contemplada mi participación, sino más bien la de la directora de publicaciones, la maestra Jade Gutiérrez, que bueno, se disculpó por no poder estar el día de hoy aquí presente por motivos de agenda. Bueno, solo presentaré a los participantes, las y los participantes el día de hoy. En primer lugar, bueno, aquí a mi izquierda la doctora Laura Campos, editora de la revista Estudios del Discurso. Nos acompaña también la doctora Aurora Bustos Arellano, quien coordinó este número de la revista Estudios del Discurso, y no sé si incluye un artículo suyo esta edición o solamente fue la coordinación solo la coordinación. Bien, y el doctor Roberto Carlos Monroy, quien está a cargo también de la dirección de la revista. Muchas gracias. Y para concluir, la maestra, perdón, licenciada Karina Escobedo, quien colaboró en este número con una reseña. Le cedo la palabra, no sé quién. Roberto, adelante. Bueno, pues muchas gracias, buenos días todavía, gracias por asistir a esta presentación de la revista. La revista Estudios del Discurso es una revista de investigación que tenemos aquí en el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades. Es una revista que de hecho es más vieja que el propio centro, que estaba ya en la Facultad de Humanidades. Estamos llegando al número 10, sí, estoy en lo correcto, ¿no? Al volumen 11, el primer número del volumen 11, entonces ya son más de 10 años trabajando en este proyecto que se especializa en estudios del discurso. Es un proyecto que en un principio estuvo dirigido por la doctora Irene Fenollo, por la doctora Lucía Rasti, está por aquí acompañándonos, y que pues ha llegado hasta nuestras manos, y que hemos un poco tratado de dar un giro a cierta perspectiva que nos parece interesante, ¿no? En ese sentido, pues le agradezco la asistencia a mis compañeros, al maestro Gerardo Ochoa, de publicaciones, a la doctora Laura Campos, por supuesto, que es realmente quien dirige la revista, y yo, pues más bien soy el editor en jefe también de la revista, pero entre la doctora Laura y yo, pues hemos tratado de desarrollar una perspectiva de esta revista, aprovechando que el sintagma o la idea de estudios del discurso, pues es una idea bastante amplia, ¿no? ¿Qué son los estudios del discurso? Pues, a nuestro parecer, pues los estudios del discurso es todo lo que implique una producción discursiva y que no implica una discusión productiva, una producción discursiva, nos llegaríamos a preguntar. Evidentemente, jugando estratégicamente con el término, pues hemos ampliado el margen de elaboración, no solamente estudios de retórica clásica, no solamente estudios de lingüísticos estrictos, no solamente estudios literarios, sino que le hemos dado una perspectiva sobre los estudios culturales, sobre estudios lingüísticos, por supuesto, literarios, producciones audiovisuales, representaciones culturales. En este sentido, el número que hoy nos toca presentar, Lenguaje, Género y Feminismo en el Discurso, que coordinó la doctora Aurora Bustos Arellano, pues es una muestra precisamente de este interés por abrir los campos, por abrirlos también transversalmente a distintas instituciones nacionales e internacionales. Hay propuestas que vienen también internacionalmente en este número, pero también locales, por ejemplo, la reseña que va a presentar Karina Escobedo, producida en el Laboratorio de Contranarrativas de este mismo centro. Entonces, estudios del discurso, en este sentido, pues no solamente implica un análisis más bien formal del lenguaje, sino también las distintas variaciones y variantes que podemos encontrar, como les decía, de manera estratégica. En este sentido, pues pensando en los temas pues, transversales, importantísimos, pero a la vez también que corren el peligro de desgastarse en los estudios actuales de la academia, que sería el género, ¿no? Corren peligro por desgastarse si estos no son analizados correctamente y afortunadamente. El caso de este número, pues me parece que es una
propuesta bastante asertiva en términos de estudios de género. Voy a presentar rápidamente el contenido. Ayer que lo estaba revisando, lo reviso cada que se va a publicar el texto, pero ayer en la noche lo estaba revisando y me parece que la propuesta pues, es bastante sólida. Tenemos un artículo que se llama Pensamiento binario y narrativas hegemónicas en el género gramatical del español, de Michelle Denis Rodríguez, un trabajo bastante interesante precisamente que aborda uno de los temas que eran como tabú hace algunos años apenas, ¿no? Sería pensar la dimensión cultural del género gramatical, ¿no? Que aún al día de hoy sigue levantando cejas, ¿no? Precisamente pensar en el lenguaje inclusivo y en su capacidad política o puramente descriptiva. Yo creo que el texto, pensamiento binario y narrativa hegemónica es importante precisamente porque genera un punto importante en los estudios del discurso. El discurso no solamente implica una manera operativa de señalar el mundo, sino también implica también elementos culturales. Cuando hagamos estudios del discurso, por ejemplo, no solo podemos apelar a una dimensión puramente descriptiva de lo formal, sino también es necesario, creo yo, eso sería una propuesta, de aplicar también marcos culturales, por ejemplo, que implica él o ella, más allá de su descriptividad, sino más bien relaciones culturales y sociales. Mary Astel y Sor Juana ante su exclusión del canon filosófico de Julia Muñoz Velasco, un artículo realmente interesante que parte de un oxímoron. Un oxímoron sería una oposición, una contradicción, como el sol negro, ¿no? En sí misma. Y es este oxímoron el de preguntarse si puede haber mujeres filósofas, ¿no? Y una pregunta que parecería hoy hasta escandalosa, pero que realmente ha tenido largas raíces en el pensamiento filosófico, porque la categoría de filósofo es una categoría patriarcal, ¿no? El filósofo como Dios, pues es masculino. Entonces, el artículo muy interesante se pregunta por qué figuras como María Estel o Sor Juana quedan delegadas del rango de filósofas, por ejemplo, y su apreciación tiene que implicar en otros niveles, ¿no? Entonces, un texto también importante. Narrativas institucionales y desigualdades estructurales, políticas públicas de género en Argentina y Uruguay, de Tatiana Maricel Pizarro, que precisamente es investigadora, me parece, en Argentina. Pues es un texto que también confluye en otras variantes, que sería de los estudios del discurso, que sería la capacidad de análisis en políticas públicas, haciendo evidente, en términos de género, haciendo evidente un problema fundamental. Muchas veces las políticas públicas que tienen que ver con género no solamente atienden las desigualdades, sino más de las veces, emitidas desde el Estado, producen esas mismas desigualdades o profundizan precisamente el problema de la desigualdad de género, ¿no? En un análisis bastante complejo. Es decir, muchas de las veces las políticas públicas que atienden desigualdades no solamente las reducen, sino muchas veces las profundizan por la propia estructura, las propias estructuras narrativas que estos implican. Un problema que tenemos hoy en día, ¿no? Precisamente que está muy evidente en gobiernos progresistas como el que tenemos en México, ¿no? Pero que también seguramente atraviesa Argentina y Uruguay. Ser dueñas de lo que decimos, la escritura de mujeres en Twitter, de Teresa Díaz Torres, pues es un trabajo también interesantísimo sobre la capacidad enunciativa de las mujeres, apelando a un texto paradigmático de la crítica cultural. Puede hablar el subalterno de Spivak, de Gayatri Spivak, que realmente ella decía, no se tiene que traducir como puede hablar el subalterno, se tendría que traducir como puede hablar la subalterna. Es una pregunta que se hace en estudios culturales para preguntarse si las mujeres pueden constituir un foco discursivo hoy en día, o si siempre van a quedar reducidas por su condición de género. Por ejemplo, estaba leyendo el texto, pues estaba pensando yo mismo, siempre que leo un Twitter de una mujer, no solamente lo leo en tanto lo que dice, sino también en su propia condición de género. Y muchas veces su condición de género es utilizado para descalificarse, en tanto es una mujer quien escribe. No pensamos lo mismo cuando es un hombre quien escribe, ¿no? Por ejemplo, lo escribió porque es mujer. Finalmente, un texto de un viejo colega, estudié la maestría con él y apenas me di cuenta de que publicó aquí, Javier Trejo Tavares, Barbie, la muñeca y su discurso como ícono cultural de la feminidad, pues es un trabajo bastante interesante que va desde las propuestas mercadotécnicas y propagandísticas de la muñeca, cómo es el
el logo de la... Sé lo que tú quieras, hasta la película reciente que acaba de salir, ¿no? Es un análisis sobre esta figura cultural. Y finalmente, la autora que también le da la imagen a la portada de la revista, Montserrat Cano Martínez, La práctica fotográfica feminista, un discurso otro, que precisamente ahonda en las narrativas producidas por las mujeres en las marchas, ¿no? La imagen está desde su autoría. Y finalmente, pues la reseña que nos va a presentar Karina Escobedo, que cierra el número, ¿no? Pues les invito a consultarlo, les invito también a publicar, no solamente acepta a grandes investigadoras, investigadores en la revista, sino acepta publicaciones de todo tipo, reseñas, entrevistas, les invitamos a participar en nuestra convocatoria abierta y nada, una invitación también a leer. Y muchas gracias, Andrés. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues sí, estamos muy, muy felices de poder presentar este número, que como todos los estudios del discurso, los números anteriores, los volúmenes anteriores, pues tiene su carácter propio y especial, la calidad ante todo, pero sobre todo, pues nos muestra una faceta, una etapa, un corte en el trabajo que se viene haciendo respecto a los temas que tienen vigencia en nuestra sociedad, y que de alguna manera nos interpelan. En este caso, quiero solo hablar muy brevemente para cederle ya la palabra a nuestra coordinadora del dossier del número que estamos presentando. Entonces voy a tratar de ser muy breve, solamente resaltando, pues eso, que la revista Estudios del Discurso es una revista editada completamente por el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades. Entonces es parte de esta comunidad y yo quisiera invitarlas a que la conozcan, a que visiten el sitio. Ahí están todos los números anteriores, tienen acceso a ellos, es descarga libre, a que conozcan dónde se produce, a que visiten el espacio donde trabajamos, nuestro coordinador editorial, el maestro Ernesto Alonso Navarro, donde se hace, yo lo que digo es siempre la magia de lo que da lugar al número que ya hemos publicado, pero ahí es donde ocurre. Recibimos estudiantes que hacen prácticas profesionales, servicio social, entonces pueden involucrarse tanto en el trabajo editorial como en el trabajo de publicación, como ya lo dijo el doctor Monroy. Tratamos de hacer eso, que sea una revista de ustedes para ustedes, tanto en el trabajo editorial como en el trabajo de investigación y publicación de sus propios trabajos, investigaciones. Tenemos varias secciones, además de cada número se compone por un dossier, donde para ese dossier se hace una convocatoria a propósito, de la que ya tendremos un poco más de información ahora que le dé la palabra a Aurora Bustos. También tenemos la sección de adenda, donde se publican reseñas, como en este caso, en este número también tenemos un ensayo fotográfico, y está la sección de alegoría de ensayos libres no pertenecientes a la convocatoria del dossier, pero que sí son parte de alguna manera de los estudios del discurso. Como les decía, bueno, lo que yo quisiera enfatizar en esta ocasión, pues es el trabajo que podemos hacer juntos, juntas, como comunidad CIU, para dar lugar a un producto como este. Llevamos ya 10 años editando esta revista. Recientemente el doctor Monroy y yo estamos trabajando, digamos, en la dirección. Tratamos de mantener la calidad de esta revista que ha tenido durante los años anteriores, y estamos intentando hacer algo que es lograr que en cada convocatoria la coordinación del dossier esté a cargo de alguna persona que no pertenezca a la UAM. En este caso, invitando a gente de otras universidades a que coordinen estos números. De tal manera que podamos no solo aumentar la visibilidad de la revista, sino nosotros también como comunidad nutrirnos de las experiencias que tienen otras personas en sus diferentes regiones de esta república, que es tan grande, y de ser posible, intentar buscar personas que coordinen de otras partes de Latinoamérica. Es la vía que estamos
intentando buscar para fortalecer nuestra revista, para tratar de ampliar la red de la comunidad que puede tener acceso a ella. Y entonces eso, yo solo quiero agradecer al equipo de la revista, al maestro Ernesto Alonso Navarro, al doctor Roberto Monroy, a la doctora Sacilja Cruz, y a quienes nos acompañan, claro, el día de hoy. A la licenciada Karina Escobedo por la contribución que hizo en la revista en la sección de adenda, por supuesto al maestro Gerardo Ochoa por estar en representación de publicaciones de la UAM, cuyo apoyo es palpable para nuestra revista y estamos muy agradecidos por él, y por supuesto a la doctora Aurora Bustos Arellano, y a nuestras autoridades del CIU, mira, justo, la doctora Alcubierre, la directora del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades, que sin su apoyo, pues esta revista no podría ser. Muchísimas gracias a todos y a todas. Pues cedo la palabra a Aurora Bustos Arellano, coordinadora del dossier titulado Lenguaje, Género y Feminismos en el Discurso, el volumen 11, número 1 de la revista Estudios del Discurso. Muchísimas gracias. Bueno, pues primero, muchas gracias por esta invitación y estos esfuerzos tan significativos para presentar un número, el número 11 de Estudios del Discurso, porque normalmente muchas veces los esfuerzos editoriales, por lo menos en otras experiencias o en otras instituciones, es solamente abocarnos a la productividad y a los números, pero no hacer estos esfuerzos de reunirnos y compartir nuestras experiencias. Para mí fue muy significativo, no solamente parte del proceso que les voy a comentar de hacer todo este proyecto, pero cuando hace un mes, un poquito más de un mes, que Laura, a quien tengo mucho tiempo de conocer y de apreciar como compañera en filosofía y también como amiga, me comentó que iba a haber una presentación presencial, además del número, pues eso genera mucha emoción porque es dar un paso más en darle continuidad a estos trabajos, ¿no? Que no solamente se queden con la publicación digital o con la elaboración, el proyecto no se finaliza cuando se saca el enlace, eso es a lo que me refiero, y se comparte, sino es cuando se sigue hablando del número, cuando nos seguimos reuniendo en comunidad, cuando seguimos haciendo estos esfuerzos para reflexionar sobre el trabajo que hemos hecho. Entonces eso, yo por ese lado estoy muy contenta y de venir aquí a Cuernavaca también. Y bueno, pues un poco de lo que yo les quiero platicar es de mi experiencia trabajando con estudios del discurso en esta capacidad como editora invitada y también compartirles un poco de la carta editorial que tuve el honor de escribir como introducción a este número. Hace más de un año, Laura me habló por teléfono, me buscó y me dijo, oye, quiero platicar contigo. Y bueno, ustedes no están para saberlo, pero yo sí lo voy a contar. Yo tenía apenas 3 o 2 meses de regresar a la Ciudad de México. Yo tenía 3 años y medio viviendo en el norte del país, soy de Monclova, Coahuila, y tenía aproximadamente 2 años en un proceso como profesional y académico en el que yo me atribuía como investigadora independiente, porque en la ciudad en la que yo estaba, muy lejana, no hay una institución académica como la UNAM o como la UAM. La más cercana era la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la que yo soy egresada de la licenciatura en filosofía, pero hacer filosofía o asumirse a hacer filosofía desde un margen geográfico tan lejano, o sea, literalmente, geográficamente lejano, y simbólicamente y políticamente descentralizado, como es una ciudad de menos de 500,000 de habitantes, industrial, es complejo, ¿no? Y regreso yo a la Ciudad de México a integrarme al trabajo académico en la Facultad de Ciencias, en estas materias transversales de ética y género, desde la filosofía también. Y cuando
Laura me platica sobre esta oportunidad de participar en la coordinación del dossier con un énfasis en estos temas. Para mí fue una gran oportunidad profesional, eso lo admito de primera, pero también muy significativa porque el trabajo que yo estaba haciendo en el norte del país era como editora en un medio de comunicación local. Yo ya tenía experiencia en periodismo, pero en este caso en edición periodística. Y esto me pareció una buena oportunidad para aplicar los conocimientos de otra área profesional que a veces no la tenemos muy ligada con la producción académica filosófica y pasar de parte de esa experiencia a esta... Yo siento que el trabajo que yo tuve la oportunidad de hacer en estudios del discurso en este número fue más como de una curaduría, si se puede decir de esa manera, pero aplicando las intuiciones o las experiencias que ya tenía de la vida laboral, ¿no? Una vida laboral muy distinta a la docencia en filosofía. Y eso para mí fue muy enriquecedor porque, a ver, los tiempos académicos o los tiempos profesionales son misteriosos. A veces pensamos que estar en un trabajo no necesariamente ligado a la universidad puede ser, entre comillas, una pérdida de tiempo. Y bueno, como veo aquí muchos estudiantes y estudiantas, les quiero decir que no es así. O sea, nunca es un tiempo perdido tener experiencias laborales en otros espacios y regresar y volver. Lo que nos enriquece es mucho en la perspectiva. Y esa perspectiva se ve reflejada en aprender a trabajar por proyecto, porque esto es un proyecto de largo tiempo. Nosotros lo tenemos aquí ya materializado con el producto final, con el número, la publicación, el enlace, pero es un trabajo que se lleva de mucho tiempo, que requiere paciencia, que requiere tiempo, que requiere sobre todo durante ese tiempo y paciencia aprender a trabajar colaborativamente y a distancia, porque como les mencionaba, bueno, Laura, yo no nos vimos en persona hasta ahorita. Todo fue a través de llamadas telefónicas y también de mensajes y de correos, pero con una comunicación constante y también con Ernesto, sobre todo lo que necesitábamos o las dudas que surgían en la elaboración de esto y también de mucha creatividad ante los retos que surgen al momento de elaborar estos proyectos, porque esa es la oportunidad. Donde están los obstáculos, donde está el problema, ahí es donde surge realmente la creatividad para sacar adelante estas ideas, más allá del tema o del énfasis que le queremos dar a este número en particular. Entonces, cuando pienso en mi experiencia trabajando en estudios del discurso como editora invitada, eso es lo que pienso en trabajar por proyectos, trabajar colaborativamente, trabajar de manera creativa y aprovechar las oportunidades y las experiencias profesionales anteriores para esta nueva experiencia profesional. Entonces, yo me siento muy enriquecida en esos términos de esta oportunidad. Y ya en términos del número, del propósito de este número, también estoy muy contenta de que haya esfuerzos tan asertivos y tan claros por parte de las instituciones y de las universidades y de los mecanismos que hay dentro de las universidades, como en este caso de la UAM y del Centro de Estudios de Investigaciones de Humanidades de aquí de la universidad, por incluir una perspectiva transversal en sus publicaciones en temas no solamente de género, sino también explícitamente sobre feminismo y hacer esta distinción entre cuál es la pertinencia o cuáles las oportunidades que tienen los feminismos desde la filosofía para hablar no solamente de filosofía del lenguaje, sino también el análisis que hacen los feminismos y la filosofía feminista sobre el discurso y también sobre el impacto de los trabajos o de los enfoques de perspectiva de género. Creo que fue un acierto muy grande cuando estábamos discutiendo el título del dossier, que se llamara Lenguaje, Género y Feminismos en el Discurso. No reducir un movimiento cultural, un movimiento
político, social, como es el de los feminismos, a una forma de trabajo que es el de la perspectiva de género, que si bien históricamente están muy relacionados y que se deben mucho uno al otro, sabemos conforme va pasando el tiempo que van cambiando, van evolucionando, tienen sus discusiones entre ellos, pero eso se quería también reflejar aquí. Y que además, parte de lo que nosotros queríamos transmitir en el propósito de la convocatoria era que estaba abierto a que la palabra discurso no solamente se reflejara en un análisis analítico, que bueno, esa es la tradición un poco de la que yo vengo en filosofía, que no fuera un análisis, no fuera un enfoque analítico del lenguaje, que no fuera un enfoque analítico del lenguaje ordinario, sino que también invitáramos a las autoras, los autores, los autores, a que también pensaran de maneras creativas como la perspectiva de género, los feminismos, la filosofía feminista, o una postura crítica en torno a qué implica hacer discursos, no solamente en lo ordinario o en ciertos discursos formales, sino en el discurso político, en el discurso científico, en el discurso cultural, en el discurso social, en el discurso institucional, como lo vimos aquí, se pudiera reflejar desde la investigación filosófica, pero también con una perspectiva crítica desde los feminismos o teorías críticas o alguna forma de trabajo basado en el género, en la perspectiva de género. Entonces, eso creo que al lanzar esa convocatoria con este título tan específico y tan claro, recibimos una muy buena respuesta. Y bueno, ya sobre esa respuesta, yo les quiero compartir brevemente de la carta editorial, como que tuve el honor de escribir, y sobre todo porque tuve el honor de leer todas las participaciones, incluso algunas en las que tuvo haber participación por parte mía para desempatar, por así decirlo, en la llegada de las contribuciones, porque tuvimos una participación muy, muy grande. O sea, creo que cuando tenemos la oportunidad incluso, desafortunadamente, de decirles a las autoras y los autores que sus trabajos no pueden ser aceptados, pero dándoles una retroalimentación de por qué ese trabajo por el momento no puede ser aceptado. Creo que también eso fue una experiencia muy bonita, estar del otro lado estar del otro lado de cómo se configuran las revistas y también los trabajos de dictaminación, tratar de dar una retroalimentación coherente, empática a los trabajos de los y las autoras y los autores que participaron, porque muchas veces cuando uno está enviando o solicitando publicar en alguna revista o en algún proyecto y simplemente te dicen no, o a veces te dicen no porque por razones que yo creo que faltan mucho a la ética o a la empatía del trabajo o el esfuerzo que está haciendo el autor o la autora, el autor, nosotros tratamos de no hacer eso, ¿no? De decir por qué este trabajo por este momento es insuficiente, no quiero decir insuficiente, es un trabajo perfectible, ¿no? Es un trabajo en proceso y por el momento no puede ser admitido en estudios del discurso, pero le va a dar la oportunidad para que tenga herramientas para poderlo mandarlo a otras publicaciones o en otros números subsecuentes. Entonces, eso también fue una experiencia muy agradable, estar ahora del otro lado del proceso y saber que se puede hacer un proceso amable, empático y responsable, ¿no? Desde las dictaminaciones. Bueno, entonces, sin más, voy a compartir un poco de la carta editorial con unos datos que creo que también son pertinentes después de la publicación del número. El lenguaje tiene la capacidad de construir realidades. Sin embargo, su potencia no se actualiza por sí sola. El lenguaje requiere de intenciones que le permitan elaborar discursos y narrativas que impacten la forma en que percibimos el mundo. Por lo que desde esa perspectiva transformadora, el volumen 11, número 1 de Estudios del Discurso, está dedicado a la crítica feminista de las prácticas discursivas, lingüísticas y comunicativas que alcanzan tanto los espacios de construcción de conocimiento filosófico como la vida social, cultural y política de las mujeres y otros grupos políticamente vulnerables.
En esta ocasión, Lenguaje, Género y Feminismos en el Discurso logró convocar no solo colaboraciones que se enmarcan en la tradición del estudio discursivo del lenguaje y la gramática ordinaria, sino también contribuciones cuyo análisis y reflexión exploran otras posibilidades narrativas ligadas a las experiencias sociales de las mujeres, las infancias y las personas no binarias. Una imagen dice más que 1000 palabras. Por ello, la portada de nuestro número se inaugura con la contribución fotográfica de Montserrat Cano, quien en la instantánea titulada Ni una más, ni una más, ni una más, plasma las preocupaciones y compromisos de esta edición. En esta parte, yo les quiero compartir que, dada la experiencia en periodismo, cuando uno trabaja como editor en un periódico local, siempre lo que nos dicen es, tienes que buscar llamar la atención desde el principio, ¿no? En tu primera plana, en tu 0, en tu 1, tienes que llamar la atención del lector inmediatamente. Y por eso es que me tomé el atrevimiento de preguntarle a Laura que si podíamos, y a Ernesto, que si podíamos poner en la portada de la revista del número, aunque sabemos que no se va a publicar, pero sí digitalmente, una de las imágenes del ensayo fotográfico que recibimos como parte de la convocatoria. Aprovechar esa creatividad también de la autora, de Cano, para ponerle una portada al número. Las revistas de filosofía suelen ser muy aburridas. O sea, visualmente son aburridas, siempre tienen la misma portada, si acaso se vuelve loco el editor o la editora y dice, vamos a ponerle color. Pero no se piensa en términos visuales, que también es una forma de comunicarnos, ¿no? Si estos estudios del discurso, y vamos a hablar de feminismos, pues vamos a llamar la atención, vamos a ponerle un poco más de carnita al asunto, y a explotar lo que las propias autoras mandaron. Entonces, desde el inicio ya estaba la declaración, ¿no? De qué va nuestro número, por qué es diferente y cómo estamos aprovechando ese material. Entonces, por eso explícitamente utilizar la imagen. ¿Y qué nos dice la imagen con esos colores y con esas palabras? Nuestro número abre con un artículo, además, Pensamiento binario y narrativas ejemplares en el género gramatical del español, de Michelle Denise Rodríguez Chiu. En esta contribución, la autora propone una revisión crítica del binarismo presente en el género gramatical del español, con la ayuda de teorías críticas y decoloniales y antipatriarcales, las cuales impactan los mecanismos lingüísticos que articulan formas específicas de comprender y organizar la realidad. A partir de esto, Rodríguez Chiu denuncia los vínculos de la gramática con los dispositivos de clasificación y jerarquización que afectan al sur global y resalta así la importancia de discutir el papel que juega el género gramatical no solo desde la ciencia del lenguaje, sino desde su fuerza simbólica y social. A esto yo quiero agregar que, de nueva cuenta, el proyecto no se acaba con la publicación del enlace, sino también con el impacto que ha tenido cada uno de estos artículos. Y es por eso que en estos días me aboqué a buscar el enlace, gracias a la plataforma institucional de la revista, que como mencionó ahorita Laura, es de libre acceso, y que nos permite medir cuántas descargas tiene cada mes, de aquí hasta que nunca se acabe ese enlace, de los números y de las búsquedas. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, este artículo sobre el binarismo en el pensamiento binario y narrativas hegemónicas tiene 21 descargas. Entonces, esto es algo que voy a ir mencionando, no está en la carta, pero es algo que es importante que sepamos de cada uno de estos textos. Posteriormente, me pregunto en esta introducción, ¿qué es más incongruente? ¿Las prácticas sexistas que excluyen a las mujeres del acceso a la educación o el concepto de una mujer filósofa? Esta es la pregunta detrás de la reflexión de Julia Muñoz Velasco en su artículo María Astel y Sor Juana ante su exclusión del canon filosófico, quien al exponer el problema del oxímoron, como lo mencionó ahorita Roberto, cuestiona las razones que excluyen la participación de las mujeres en la filosofía, en tanto que argumentan que la idea de una mujer autora, entre comillas, resulta un absurdo lógico. Muñoz Velasco hace la tarea de rastrear en los textos de María Astel y Sor Juana Inés de la Cruz las denuncias contra los supuestos misóginos que justifican la prohibición del acceso por parte de las niñas y mujeres a la educación de carácter filosófico y científico.
El artículo nos deja con una tarea aún presente, y yo diría que esto, si sustituimos mujer filósofa por mujer escritora, mujer poeta, no sé si les recuerda algo que haya pasado esta semana, que esta es una tarea aún pendiente, la de cambiar la propia concepción de qué es la filosofía y quiénes la constituyen, o quién es el canon literario, quién es el canon del mundo latinoamericano, nada más por decir algo. Este artículo de Julia Velasco tiene hasta ahorita 19 descargas, pero yo sé que va a ir en aumento. Narrativas institucionales y desigualdades estructurales, políticas públicas de género en Argentina y Uruguay, de Tatiana Maricel Pizarro, plantea un diálogo entre las teorías feministas y los estudios de género, a partir de la siguiente cuestión. ¿Qué supuestos conceptuales están en la base de los discursos de las políticas públicas? A veces nosotros pensamos en políticas públicas como instauración de prácticas, pero también implican la consolidación o la instrumentalización de ciertos discursos. Por eso la importancia de este número. La autora sostiene que es preciso estudiar la narrativa de las políticas públicas como prácticas discursivas que configuran realidades sociales y por ello exploran las políticas públicas que reconocen la violencia de género como un problema prioritario y el cuidado como un derecho humano fundamental. Sin embargo, Pizarro resalta que a pesar de los esfuerzos por combatir los estragos y consecuencias de las desigualdades estructurales, tales iniciativas fallan en erradicar las opresiones producto del sistema patriarcal. Este artículo tiene hasta ahorita 19 búsquedas registradas. La posibilidad de generar una conciencia crítica y feminista a partir de la experiencia escritural en redes sociales es una de las apuestas del artículo hashtag ser dueñas de lo que decimos, la escritura de mujeres en Twitter X de Teresa Díaz Torres. En esta original contribución, la autora reflexiona sobre el proceso de transformación de 5 usuarias de la red social Twitter, ahora X, en sujetas de enunciación con una conciencia política y feminista. Gracias al uso de los recursos testimoniales, Díaz Torres distingue entre la escritura de las mujeres y la feminización de la escritura para establecer que la escritura de tweets o de trinos impulsa la transformación y reinvención de la agencia lingüística, epistémica y política de sí mismas. Es decir, que las redes sociales también nos pueden radicalizar. Particularmente esto ha tenido lugar después del 2016 con el uso de la plataforma para denunciar las consignas de movimientos como hashtag mi primer acoso o hashtag MeToo, tanto en México como en otras partes del mundo. Posteriormente, Javier Trejo Tavares nos plantea la cuestión sobre qué significa ser femenina y cuáles son las posibilidades de la feminidad a partir del estudio de los juguetes como objeto de análisis desde la teoría del discurso, que creo que esto también es muy interesante. No solamente el discurso, pensar que es a través de las palabras o de los enunciados o de las imágenes, sino también de los objetos mismos, como en este caso los juguetes. Sin embargo, no lo hace desde cualquier tipo de juguete, sino a partir de una muñeca que puede, entre comillas, ser todo. En el artículo Barbie, la muñeca y su discurso como icono cultural de la feminidad, Trejo Tavares señala que la icónica muñeca, nacida a mediados del siglo XX, es un objeto cultural insertado en un momento histórico y social determinado, lo cual le permite construir una potencia discursiva vigente hasta el día de hoy. Barbie, de acuerdo con el autor, representa el engranaje entre lo posible y lo probable a partir de la experiencia del juego y la exploración desde las infancias de conocerse como otro. Lo interesante también de este artículo es que es el más, hasta el momento, más descargado de la plataforma, con 55 búsquedas. Y cerramos el número con una contribución doble. La práctica fotográfica feminista, un discurso otro, de Montserrat Cano, va acompañado del ensayo fotográfico Una instantánea más 2, compuesto por 12 imágenes de la misma autora que complementan el propósito de su exposición. Por una parte, en su artículo, Cano analiza la práctica feminista de la documentación fotográfica de la protesta como un instrumento de transformación social. La autora señala que el discurso producido por las imágenes desafía las estructuras simbólicas que perpetúan la desigualdad. El poder discursivo de la imagen fotográfica es claro. Documenta, narra, cuestiona, visibiliza, evidencia y amplifica las voces contra la opresión.
La fotografía es considerada un instrumento epistémico que cuestiona la naturalización del orden social y la justificación de la violencia, mientras que con el ensayo fotográfico, Cano lleva a la práctica el desafío de las narrativas patriarcales y reclama con sus poderosas imágenes un espacio para subvertir el discurso artístico en una herramienta de resistencia. Y bueno, lo demás pues son mi agradecimiento a todo el proceso de producción, de concepción, de difusión de esta convocatoria hasta la publicación, y señalar, bueno, que este dossier no hubiera sido posible sin el sólido trabajo de quienes forman parte de Estudios del Discurso, la guía de Laura Campos, su directora, el compromiso editorial de Ernesto Alonso Navarro, el apoyo de Roberto Monroy y la entusiasta respuesta de la convocatoria, sobre todo de las autoras, autores y les autores de todos los rincones, porque su participación refuerza nuestro compromiso académico con la reflexión crítica y argumentada, pero sobre todo la convicción de que el lenguaje tiene la capacidad de construir realidades y erradicar opresiones. Y bueno, y solamente para finalizar, personalmente un compromiso con los proyectos editoriales, no solamente con este de Estudios del Discurso, sino en trabajos anteriores y los que espero que se puedan realizar en el futuro, es siempre pensar que es más importante el impacto que la productividad. Si ustedes se fijan, todos estos trabajos llaman la atención, y por eso mi énfasis en los números, o sea, saber que estos textos se han buscado, que el número se ha consultado, que es fundamental que sea de acceso libre, porque se pierde el sentido de las publicaciones y de los proyectos si no hacemos filosofía para que nuestros estudiantes los lean, ¿sí? Estos textos no son solamente para que nosotros como investigadores o filósofas en formación o de formación, como yo me digo, los tengamos trabajo, sino es para que los estudiantes... A ver. Gracias. No solamente para que nosotros sigamos teniendo material con qué trabajar, sino que nosotros enriquezcamos nuestros sílabus de nuestras materias. Aquí, si alguien da filosofía de la cultura, tiene bibliografía. Si da filosofía del lenguaje, tiene bibliografía. Si tiene filosofía política, tiene bibliografía, ¿no? Filosofía contemporánea, tiene bibliografía. Historia de la filosofía, tiene bibliografía. Y está accesible, es en español y puede ser consultada de manera accesible por los estudiantes. Para mí esto es fundamental. Si no podemos hacer material que nuestros estudiantes discutan, lean, critiquen, respondan posteriormente, creo que esto no tendría ningún sentido, y bueno, aquí está la evidencia, ¿no? Se está buscando ese trabajo. Y yo creo que con eso yo finalizaría mi intervención, y de nueva cuenta, muchísimas gracias por esta oportunidad. Buenas tardes. Pues primero agradecer la invitación. Sé que tuve como problemas para aceptar, cancelar y aceptar, pero bueno, al menos ya estoy aquí. También agradezco mucho la publicación por parte de doctor Roberto Monroy, y bueno, por todo el trabajo detrás de la revista, y por el profe Ochoa. Qué gusto verlo de nuevo. Bueno, pues yo escribí una reseña sobre un libro que se llama Filosofía Forense, El Morir Violento, y lo escribí en el laboratorio de contranarrativas, donde soy parte junto al Roy, donde vemos temas pues sobre la figura del desechable, las fosas clandestinas, los feminicidios y pues violencia en general, pues muy, pues ya saben, como temas así complejos, y a partir de esto pues hago como esta reseña donde habla sobre un tema muy importante que es la muerte de este entorno como contemporáneo en México específicamente,
pero porque se guía o se sostiene de una teoría de la filosofía, que es la filosofía forense, ¿no? Que más adelante voy a explicar. Entonces, bueno, pues aparte, o sea, sí es como la muerte en sí, pero también es como esta violencia no solo ejercida a los vivos, sino también a través del cadáver, ¿no? Que es lo más importante, esa violencia. Y pues voy a ir como leyendo unas partes. La muerte es parte de la vida. Cada ser humano sabe que un día tendrá que morir. A pesar de eso, la manera de morir señala cuestiones importantes que no están expuestas a simple vista. En El morir violento, Romero Castro nos expone la diferencia de matar como un acto y el morir como un hecho. Es cierto que a partir de los últimos años, donde la violencia se ha transformado casi en un espectáculo, el acto de matar trajo consigo nuevas interpretaciones. Los actos violentos que hoy se ejercen tienen como objetivo dar un mensaje y dar significación social, contexto que ha profundizado en la academia en un deber sobre el estudio de la violencia y sus efectos. Desde hace muchos años, la muerte ha causado gran interés en distintas disciplinas, también en todos los seres humanos. Nuestra curiosidad por entenderla ha traído a consecuencia un sinfín de investigaciones, análisis y textos que hablan sobre este tema. Romero Castro, en su texto, analiza la muerte violenta en México contemporáneo, del 2012 al 2022, a través de los estudios de la filosofía contemporánea, más específicamente a través de la filosofía forense. El libro examina la muerte como un acontecimiento social y explora los factores que posibilitan el ejercicio de la violencia, enfocándose en la desconstitución humana a nivel ontológico y social. El objetivo principal de esta investigación es observar la violencia de esta investigación es observar la violencia, sobre todo la violencia ejercida en los cadáveres, partiendo de la pregunta, ¿cuáles son las condiciones ontológicas, sociales e históricas que posibilitan hoy en día que los cuerpos muertos sean violentados? La filosofía forense tiene como objetivo principal estudiar el fenómeno de la violencia contemporánea ejercida a los vivos y a los muertos. ¿Cómo es que estos contextos de violencia vulneran no solo a los cuerpos y cadáveres, sino también a la memoria colectiva, al vivir de una comunidad y la interacción social? A través de este enfoque, el autor busca visibilizar y desnormalizar la violencia, promoviendo una resistencia activa en el ámbito académico, la opinión pública y la discursividad política. Gracias a la teoría que abordan los estudios de la filosofía forense, Romero Castro realiza una investigación que responde a las preguntas: ¿en qué circunstancias un muerto puede ser violentado? Este libro se divide en 15 parágrafos. El texto expone en cada uno un componente importante de la muerte violenta, que se refiere al conjunto de los diversos actos que privan la existencia de los otros y repercuten en el tejido social, actos materiales que se exponen en el espacio de la existencia de las víctimas y sus cadáveres. Bueno, los tres primeros parágrafos expone qué es la muerte violenta y cómo los testimonios se convierten en una herramienta fundamental para comprender la violencia. Aquí es donde Romero Castro analiza el acto de matar y sus implicaciones en la memoria y la justicia social, además de examinar cómo la violencia no solo afecta a las víctimas directas, sino que también reconfigura las relaciones sociales y transforma la percepción colectiva de la vida y la muerte. En los siguientes parágrafos 4, 5 y 6 se desarrolla la idea de qué es la muerte violenta. En un primer momento se ejerce sobre un ser vivo, pero el autor resalta un aspecto fundamental: la violencia también se perpetra sobre el cadáver. Y bueno, esto de que la violencia también se perpetra sobre el cadáver, pues quiere decir, por ejemplo, como esta doble violencia, obviamente la violencia ejercida primero por matar a alguien de manera totalmente pues violenta, pero el segundo es cómo estas personas siguen violentando al cadáver, pues viéndolo, pues esta figura de desecho, ¿no? Porque ya empiezan a aparecer como en las fosas clandestinas, tirados en lotes baldíos, o pues hasta pues intentan desaparecerlo y hacerlo irreconocible, ¿no? Esta es la muerte violenta que se pregunta el autor durante todo el libro, cómo esa posibilidad
de poder ejercer violencia sobre el cadáver, existe en este México contemporáneo, ¿no? Que además no solamente afecta al cadáver en sí, sino afecta a toda la comunidad alrededor y a toda la familia, ¿no? O sea, estas familias que buscan a sus desaparecidos, pues también son afectados, porque eso de buscar un desaparecido, o sea, pues ni siquiera sabes si está vivo o muerto, pero si está muerto ni siquiera lo entierras, ni siquiera lo puedes visitar y ni siquiera tienes como la tranquilidad que está en algún lugar, ¿no? Pues se trata de un borramiento en todos los sentidos, desde la desaparición del cuerpo hasta su transformación en algo irreconocible mediante la eliminación de rasgos que lo hacen único y por lo tanto identificable. La conversión de un cadáver en un desecho es componente clave de la violencia contemporánea y de la forma en que se tratan a los muertos. Además, el texto señala la indiferencia con que el Estado, la Corte Penal Internacional y las autoridades abordan el problema de la muerte violenta en la actualidad. Romero Castro aborda en los parágrafos 7 al 10 diversas dimensiones de la muerte violenta en el contexto contemporáneo. El autor introduce el concepto de muerte social para describir la negación o ausencia del reconocimiento de una muerte humana por parte de la sociedad. Este fenómeno no se manifiesta cuando las víctimas de violencia son despojados de su identidad y humanidad. Los contenidos que van hilando todo el libro giran alrededor de la deshumanización del cadáver a través de la violencia contra este. Todo esto analizado con las herramientas de la filosofía, ¿no? Y yo pongo como esta pregunta bueno, pues ¿cuáles son las razones para que alguien se convierta en un individuo matable? O sea, ajá, ¿qué es lo que hace a un individuo matable? Y también como que me refiero a lo que dice Judith Butler sobre la distribución del dolor y las vidas desechables. No es que hayamos nacido con una condición que nos haga ver como sujetos indefensos a los que pueden matar sin consecuencias. Se trata de toda una estructura que hace que seamos estos sujetos matables y que al destruir toda la humanidad que nos hace reconocibles, se intenten borrar la memoria colectiva que está a nuestro alrededor. Es una contramedida forense para no poder reconocer a nuestros muertos. Por último, en los parágrafos 11, 12, 13 y 14 se analizan espacios de violencia como las fosas clandestinas, que se han convertido en símbolo de la brutalidad y una ineficiencia directa del Estado. El autor argumenta que estas fosas representan lugares de conflicto que evidencian la emergencia de nuevas formas de violencia y la necesidad de una reflexión filosófica profunda sobre el significado de la muerte en nuestra sociedad y en el contexto de nuestro país. El libro Filosofía Forense, el morir violento no solo ofrece un análisis de la violencia contemporánea, sino que también propone una llamada a la resistencia discursiva y el cuestionamiento de la normalización de la muerte violenta. También esto es muy importante porque todo el libro está atravesado por el análisis del discurso. Pues este análisis comentaba la doctora Aurora, ¿no? Que no, es más allá que la lingüística, pues todo el análisis de la filosofía forense se pregunta por qué el cadáver es un desecho, por qué, quién lo convierte en eso, que la sociedad por qué empieza a creer que es un desecho, pero también pues todas estas figuras de exclusión que tenemos, ¿no? Por ejemplo, como los migrantes o las mujeres. Porque también esto quería decirlo, es importante que sepan que este libro no está atravesado por la perspectiva de género, es muy general, pero creo que es una herramienta muy, muy importante que la podemos convertir con la perspectiva de género, ¿no? Que, por ejemplo, en los feminicidios se sigue tratando el cuerpo de las mujeres pues como desecho, también hay desaparición, también hay pues para no reconocerlas, para que nunca las encuentren, para que se borre como la memoria de justicia, ¿no? Y bueno, yo cierro diciendo, porque es importante investigar, escribir, hablar sobre estos temas, pues porque por más que sea difícil aceptarlo, estamos rodeados de violencia, aunque a veces pareciera que hay una distancia respecto a estos acontecimientos o realidades, al voltear y observar nuestro entorno nos damos cuenta de que son más cercanos de lo que pensamos. Por eso, estos análisis en torno a la violencia contemporánea nos ayudan a repensar los discursos que decimos y los que escuchamos, las causas sociales por las que luchamos y la justicia que exigimos por nuestros muertos y por nuestros desaparecidos. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Aurora por visitarnos, a Aurora, Karina Escobedo, al maestro Gerardo Ochoa por inaugurar, digamos, el evento, a nombre de la maestra Jade. No sé si tengan alguna pregunta. Invitamos a leer el número, está disponible ahí en la página de Estudios del Discurso. Es acceso gratuito, por supuesto, si no, ¿qué sentido tendría esto? Y a participar, si quieren enviar material, también tenemos una pequeña incipiente, tal vez ahora naciente sección visual en la que se puede participar y donde pues, los parámetros son más amplios todavía, ¿no? Y bueno, participar de distintas maneras a colaborar con Estudios del Discurso. Sin más, pues creo que podemos cerrar. Gracias.